Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva mesa redonda virtual organizada por el Área Delegada de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Una cita semanal en la que se vienen abordando las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista económico y empresarial. La pasada semana vimos cómo el sector hostelero manifestaba su preocupación y soluciones posibles para afrontar la salida de esta crisis sanitaria. En esta ocasión trataremos sobre la industria tras el COVID-19. Para ello contamos con la participación de 4 profesionales vinculados a este importante sector de la economía española que paso enseguida a presentaros. Eduardo Sánchez, coordinador de la Mesa de Industria de Madrid Foro Empresarial, socio en varias actividades industriales, ha desempeñado cargos de responsabilidad en empresas industriales, principalmente en el sector químico, y expresidente de Dow España. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Belén. Hola, buenas tardes. Sí. Gracias. Bueno, saludamos también a Juan Bachiller, director de ventas en España de ABB, empresa líder en robótica y automatización, que a buen seguro nos dará una buena visión de la digitalización de las empresas industriales en nuestro país. Buenas tardes. Damos la bienvenida también a Pedro Carrillo, director general de la empresa Grupo Metalia, empresa organizadora de ferias industriales, que cuenta con el portal líder en industria metalia.es y que ha puesto en marcha una plataforma altruista que se denomina Industria versus COVID, creada para dar una mayor visibilidad a las industrias, así como apoyo y reconocimiento al sector. Y por último, como no, dar la bienvenida también a Ángel Niño, delegado de Innovación, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, que en primer lugar quiero agradecerle la oportunidad que me ha brindado para moderar esta mesa. Decir que Ángel, bueno, es ingeniero informático, grado en Administración y Dirección de Empresas, cuenta además con un máster en Business Intelligence y Big Data, una formación que ha sido clave para desarrollar su faceta más emprendedora, entre ellas la de promover encuentros de este tipo en el que profesionales de muy diferentes perfiles y sectores puedan intercambiar experiencias, ideas que desde luego nos están resultando muy enriquecedoras. Y bueno, como estamos en directo, decir a las personas que nos están viendo al otro lado que pueden formular sus preguntas a través de la página de Facebook de Ángel Niño Quesada, que se responderán al final del último bloque. Y bueno, hechas las presentaciones, pues informaros que tenemos por delante una hora en las que yo plantearé 4 preguntas o 4 cuestiones y ya sin enrollarme más, pues os lanzo la primera pregunta, si os parece. Por ejemplo, Eduardo, si te parece abrir la mesa, muy bien. ¿Cuáles crees que son los sectores industriales más afectados por la crisis? Bueno, yo creo que obviamente la industria es un sector, por decirlo de alguna manera, extremadamente amplio. Es un cajón desastre donde caben muchísimas, digamos, actividades, ¿no? Si en ese sector, que creo que por alguna particularidad, pues ponemos, digamos, el turismo, por lo que, digamos, conceptualmente significa industria, probablemente ese es el sector que se ha visto más afectado por esta crisis, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente, como es una cuestión de relaciones personales, de contactos, de vuelos, etcétera, pues es un sector que claramente se ha visto muy afectado, ¿no? Aparte del turismo, ya yéndonos a los entornos más propiamente productivos, yo diría, pues creo que a todos aquellos que tienen algo que ver con el consumo, con el consumidor final, ¿no? Es decir, sectores como puede ser pues el automóvil, lo estamos viendo ahora, desgraciadamente hoy han aparecido muchísimas, digamos, noticias al respecto, y por tanto todo aquello que tiene que ver con ese consumidor de producto final, pues son los sectores que se han visto, digamos, más afectados por esta crisis. Y aquellos en los cuales hasta que no se vea un poco de luz hasta el final del túnel, pues no van a tener una recuperación fácil. Por poner un ejemplo, pues hasta que no veamos si tenemos una visibilidad sobre cómo la economía va a desarrollarse, es complicado que alguien pueda invertir pues, en comprar pues, desde un televisor hasta un coche o pasando por ese tipo de bienes. Y eso es
ya no solamente es quién fabrica el coche, es toda la cadena de valor que implica esa industria. Porque aquí no se ve afectado solamente, pues en el caso Nissan, por poner el ejemplo de que hoy aparece, sino todos los fabricantes, todas aquellas pequeñas y medianas empresas que forman parte de esa cadena de valor de Nissan y que de alguna manera se ven arrastrados por lo que de alguna manera es pues un problema relacionado con ese consumo de ese producto final. Entonces yo creo que en general está ahí. Luego hay otra parte que también creo que es relevante de comentar y es toda aquella industria que tenía previsto hacer inversión. ¿Vale? Es decir, muchas veces no la vemos porque no está tan cerca del consumidor final, pero sí que es muy relevante. Y hablo de los sectores, bueno, yo como has dicho, provengo del sector químico y energético, pero todos aquellos sectores donde hay muchísima inversión prevista, en el momento que esa inversión se retrase, toda esa cadena de valor que va asociada a temas de montaje, etcétera, etcétera, pues también se ve de alguna manera muy afectada por esta crisis, ¿no? Entonces yo, por resumir, te diría turismo porque es verdad que es una parte de la industria, dos, aquello que tiene que ver con el consumidor final y toda la cadena de valor, y tres, aquello que tiene que ver con inversiones que retrasas y que, por lo tanto, a partir de ese momento, todos esos suministradores también se ven muy afectados. Y eso sería un poco, por una primera entrada, lo que yo te comentaría sobre este punto. Muy bien, sí, tienes razón. Pedro, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Por aportar, vamos, suscribo lo que ha dicho Eduardo y por aportar quizá un sector que yo creo que también está muy damnificado es el aeronáutico, todo lo que es la industria auxiliar del sector aeronáutico. Al final, el turismo está relacionado con los vuelos. Si no hay vuelos, no hay consumo de aviones, y si los aviones están en los hangares y en las pistas, no hay recambios, y sobre todo el impacto viene por la paralización de los programas de suministros de aviones, principalmente aquí vamos a hablar de Airbus, ¿no? De hecho, pues tienen un ERTE a 3.100 empleados, ¿no? El impacto, han comunicado esta semana que la cadena de producción, digamos, esa programación que ellos tienen con los proveedores, que son, digamos, por anuales o por varios años, sobre todo el A320, el A330, el A350, todos estos modelos, pues ahora ya los van a retrasar. Las siguientes entregas están hablando con los proveedores en torno del 2021. O sea, eso para empresas industriales es un parón brutal. Yo creo que automoción y aeronáutica son los más perjudicados, y todo lo que tiene de la cadena de suministro por detrás. Otro sector que se ha visto afectado, sí. Ángel, ¿y tú qué puedes aportar otra visión, a lo mejor, cómo lo ves la afectación a las industrias? ¿Cuál crees que es la más afectada? Bueno, en primer lugar, Belén, gracias por moderar esta mesa, atreverte a estas mesas que estamos haciendo semanalmente, y al resto de ponentes, a Eduardo, a Pedro y a Juan, porque la verdad es que sus aportaciones son valiosísimas. Y lo que comento siempre, al final lo que buscamos es generar ese valor para que todos podamos aprender lo máximo posible. Por dejar un par de datos, ya sabéis que yo soy muy de datos, decir que la aportación de la industria es en torno al 20% del PIB del país, o sea, algo escandaloso, es muchísimo, y que emplea en torno a 2.700.000 personas. Quiere decir esto que de 19 millones, casi 20 millones que tenemos empleados, pues la séptima parte aproximadamente pertenece a la industria. Esto son palabras muy serias, y son palabras muy serias porque hoy hemos visto cómo Nissan cierra su planta, que hablaba también Eduardo de Alcoa, y como también un ERE, comentaba Pedro en Ford, un ERTE, perdón, creo que es un ERTE, ¿no, Pedro? Y esto es muy serio, al final son muchísimos empleos, y yo vengo del sector más tecnológico, pero sí que es cierto que he trabajado mucho tiempo en industria, y una de las cosas, bondades que tiene la industria es que tiene un trabajo fijo y generalmente bastante bien remunerado, que no tiene altibajos, que no tiene estacionalidad y que tiene bastante seguridad en el empleo. Y con seguridad de empleo me refiero a que los empleados de industria no suelen tener una alta rotación de manera general, sino suelen tener un puesto de trabajo con bastantes años. Entonces, un modelo que es bueno, o sea, podemos debatir si los salarios son altos o bajos, ese yo no creo que sea el debate ahora mismo, pero sí que es cierto que es un modelo de trabajo que ofrece una seguridad y una estabilidad a los trabajadores de este sector, cosa que no pasa, por poner un ejemplo
que han mencionado en el sector del turismo. El sector del turismo contrata a mucha gente, pero es mucho más estacional que la industria. Que ahora mismo estemos debatiendo sobre el cierre de Nissan o los próximos ERES o ERTES que pueden venir en España es un gran problema, sobre todo en un sector como la industria, que genera muchos puestos de trabajo estables y de calidad de manera general. Por tanto, yo creo que si hay un momento en el que tenemos que apoyar a la industria de todas las maneras posibles que la administración pueda apoyarlo, es este. Porque hemos visto ya en países cercanos, en países vecinos, esta mañana leía cómo Macron iba a apoyar la industria automovilística con 8.000 millones. Creo que en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pues dentro de nuestras competencias vamos a intentar apoyar la industria con una serie de subvenciones y con una serie de ayudas, pero creo que en este caso quien tiene que dar el do de pecho es el Gobierno central y empezar a hablar seriamente con los agentes sociales que están en la industria para apoyarles y que el cierre de Nissan se convierta en algo anecdótico y no se convierta en una rutina. Muy bien. Juan, ¿quieres aportar algo? Sí, lo único por un poco claro. complementar, yo creo que decir que tenemos que aquí diferenciar entre dos temas. Uno es el impacto en el corto plazo. Vamos a decir que en el corto plazo hemos tenido pues, algunas industrias pues, que no se han visto tan afectadas, industrias del sector de alimentación y bebidas, o los sectores que apoyan pues, temas relacionados como la energía, el agua, algunos sectores públicos que han tenido que continuar y en algunos casos justamente hacer un esfuerzo de rapidez, de ser capaces de reaccionar a este incremento de la demanda que no era normal, pero por otro lado lo que tenemos son otros el medio plazo. En el medio plazo lo que habéis comentado, una de las cosas que van a afectar es la situación de incertidumbre, ¿no? Simplemente por comentar otro sector que vosotros no habéis mencionado, es todo lo que es la industria relacionada con soporte o apoyo a la construcción, ¿no? Igual que al final todas las empresas o todas las particulares, por un lado, pues lo primero, la inversión más grande que hacemos en nuestra vida es comprarnos una vivienda o comprarnos un coche, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que todas las viviendas que están en marcha, pues seguramente se acabarán y pensemos todas las empresas que se dedican a fabricar componentes que van en el interior y es una industria, ¿no? Pues eso también seguramente se verá afectado, ¿no? Porque seguramente en el corto plazo habrá que acabarlos, pero seguramente habrá menos infraestructuras a construir, pues, infraestructuras o residencias, con lo cual todo lo que es fabricantes de iluminación, escaleras, ascensores, todo ese tipo de cosas se verá afectado también de alguna manera, ¿no? Con lo cual, lo que sí que estamos buscando, yo creo que la industria es cierto lo que estáis haciendo y tenemos que hacer. Entonces, yo todas las cosas que también un poco por diferenciar el punto de vista también, vamos a decir, geográfico, ¿no? Es decir, aquellas empresas que tengan una ubicación y unos clientes predominantemente locales, pues van a sufrir seguramente más que aquellas que han sabido diversificar y están fabricando para exportar, porque el impacto en otros países no es exactamente igual que aquí, ¿no? Entonces, aquellas empresas que han podido hacer ese tipo de cosas, pues tendrán una cierta ventaja en este tipo de sectores, ¿no? Y un poco serían por complementar lo que habéis comentado, que yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Muy bien. Mira, ahora quería preguntaros en qué medida las administraciones pueden ayudar al sector industrial. Y en este caso, pues empiezo con Ángel, porque yo creo que ahí nos puede dar él muchas pistas, muchas claves, ¿no, Ángel? Bueno, yo creo que las administraciones, como empecé hablando, creo que debemos apoyar a la industria en este momento, sobre todo porque estamos ante, yo creo, un momento muy delicado en el cual muchos países occidentales han visto que con esta crisis del coronavirus no han tenido industria o han tenido una industria muy deficitaria y están empezando ya a hablar de medidas proteccionistas a nivel estatal. Esto, yo personalmente, como liberal que soy, no creo que sea la solución para la industria. Creo que al contrario, lo que tenemos es que fomentar dentro de la Unión Europea una industria potente y fuerte, pero no proteccionista dentro de los propios estados, porque si no lo que volveremos es a una autarquía y si volvemos a una autarquía ya sabemos lo que pasa. Entonces, sí que es cierto que por otro lado hay que empezar a mimar mucho más a la industria. La industria en este país no ha sido mimada desde el 2000 aproximadamente, porque era un sector que no se consideraba estratégico y ahora se ha descubierto que sí que es un sector estratégico. Personalmente no soy muy devoto de las subvenciones, creo que son buenas y que en algunos momentos son necesarias, pero creo que lo que hay que es aportar más valor añadido. ¿Y cómo aportar más valor añadido? Pues creo que para reindustrializar cualquier país, en primer lugar, hay que crear clúster potentes, clúster de atracción de empresas potentes, porque al final es cierto que las pymes españolas son las que más están sufriendo el momento.
y son las que, por desgracia, probablemente más lo sufran, pero las grandes empresas son las que mueven grandes factorías que pueden generar muchísimos empleos indirectos con esas pymes. Para atraer ese tipo de empresas, lo que hay que hacer es sin duda, generar ese tipo de clúster para que estos clústeres puedan atraer grandes multinacionales, que al final también son necesarias. Y por eso también hay que, en segundo lugar, hay que fomentar esas actividades auxiliares, es decir, cuando tú te traes una gran multinacional, de hecho hoy lo veíamos cuando hablaban de Nissan, que Nissan directos eran 3.500 empleos, pero en directos eran 20.000. Ese modelo auxiliar de industrias de pequeñas y medianas empresas auxiliares es fundamental. Creo que en primera parte traernos a las grandes empresas o traer a las que podamos, y si pudiéramos crearlas nosotros y pudiéramos tener miles de grandes empresas, pues yo estaría encantado, pero eso en el mercado actual es un poco complicado. Y en segundo lugar, fomentar ese modelo de industria a través de pymes auxiliares. Por hablar de lo mío, que ya sabéis que intento siempre hablar de lo mío, la innovación es una pieza fundamental y clave en la industria de la próxima década. Estamos hablando ya de que el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning y el blockchain probablemente en las cadenas de logísticas van a ser algo indispensable en cualquier empresa, en cualquier grande y en cualquier pequeña empresa. Por tanto, en este caso se debería hacer un esfuerzo muy grande, y aquí sí que hablo de subvencionar directamente todo lo que sea innovación dentro de las empresas de la industria española, porque eso es lo que hará que nos posicionemos mucho mejor que otro tipo de empresas. ¿Y por qué? Porque además muchísimos países de los que están en el top 10 mundial están subvencionando mucho la innovación y el desarrollo de sus empresas. Nosotros nos estamos quedando atrás en ese punto y eso es clave, porque al final la innovación, si tú consigues una empresa que tenga mucha innovación, te vas a posicionar muy por encima de todos los competidores. Pero bueno, a medida, supongo que ahora nos contarán Juan, Eduardo y Pedro muchísimo mejores y más reales. Yo ya hace tiempo que no estoy en la industria, pero creo que tendríamos que, desde mi humilde opinión, ir por esas líneas. De acuerdo, sí, sí. Eduardo, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, yo coincido con Ángel en prácticamente todos los puntos que ha comentado. O sea, que creo que en ese sentido lo que ha dicho lo suscribo. Yo creo que situaría un poco el tema de ayudas en dos entornos temporales. Yo creo que ahora vivimos un entorno temporal que requiere fundamentalmente, desde mi punto de vista, planteamientos de ayuda a lo que es financiación. Es decir, ahora todo el mundo está mirando a la caja, por lo tanto, todo lo que se puede hacer para ayudar en este momento concreto, para que esa caja resista este impacto y, por lo tanto, no peligre la sostenibilidad de las compañías, eso es vital, ¿vale? Y yo creo que el segundo factor también en este momento específico es la cuestión de todo lo que es la flexibilidad en la reglamentación laboral. Dejadme que os lo diga así. Es decir, lo que no podemos es, digamos, ponerle un corsé todavía más estricto a lo que son las capacidades de contratación o de despido, porque eso automáticamente va a ahogar cualquier atisbo que podamos tener de salir adelante, lo va a ahogar. Entonces yo diría que en el corto plazo yo actuaría sobre esos dos ejes, ¿vale? Y luego yo creo que en el medio plazo voy un poco a los puntos que comentaba Ángel, ¿no? Antes hablaba del peso de la industria en el PIB total. A ver, si nosotros excluimos la parte de energía, el resto de la industria española está en torno del 14% del PIB, que es un porcentaje muy alto, pero que todavía está lejos de lo que debería de ser. Teníamos un programa de llegar al 20% excluyendo energía. Por lo tanto, yo creo que, y él lo decía bien, yo lo que creo es que debemos de poner, por una vez en este país en los últimos años, la industria en el centro de lo que es el futuro, en la resiliencia de las crisis es mucho más alta cuando tienes una industria muy potente, en la calidad de los empleos, en la industria suele ser mucho más empleo fijo que empleo temporal. Y, por tanto, yo lo que trataría de poner como mensaje es pongamos foco en la industria, porque va a ser algo que es muy bueno para el país, ¿vale? Una vez que dices esto, lo que tienes que plantear es, vale, ¿de qué manera tengo que hacer ese tipo de foco? Es decir, bueno, pues lo puedo hacer desde planteamientos que van en la parte de I+D+I, es decir, oiga, todo lo que es, digamos, innovación es fundamental. Es verdad que eso tiene un impacto de medio plazo, pero hay otra parte que puedes hacer de manera más rápida. Por ejemplo, y voy un poco al concepto de tu pregunta, que era la ayuda del entorno público a la industria. Yo creo que debemos de ser capaces de buscar fórmulas que, por ejemplo, acentúen o aceleren todo el tema de digitalización. Es decir, aquí hay algo que se puede hacer muy rápido,
porque tienes ya un know-how, tienes ya, digamos, mucho de I+D+I, y lo que tienes que hacer es implementarlo. Bueno, pues vamos a ver si entre ambas partes, la parte pública y privada, podemos buscar mecanismos para agilizar la digitalización. Y esos son ejemplos muy claros que podemos poner en marcha. Y luego el otro tema que yo creo que hay que, y eso ya es un tema de medio plazo, es que, desde mi punto de vista, uno de los grandes talones de Aquiles que tiene en ese sentido el entorno, digamos, económico, industrial de España es el tamaño de sus empresas. Nosotros somos un país donde tiene un tamaño de empresa que es pues 5 veces inferior al que puede tener Alemania desde el punto de vista de las pymes. Entonces yo el otro tema donde incidiría, y ahí buscaría también mecanismos público-privados, es fomentar cómo incrementamos el tamaño de las pymes. Porque ese incremento de tamaño nos va a llevar a tener una cadena de valor mucho más sólida, mucho más potente, colaborar unos con otros, y para mí ese es un talón de Aquiles que España tiene que abordar, y a lo mejor hay que convertirlo, aunque es hoy día un reto, en una oportunidad, manejando, digamos, mecanismos público-privados para el incremento del tamaño de las compañías, que me parece que es vital. Muy interesante eso que has comentado, sí, sí. Pedro, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva lo que las administraciones pueden aportar? Pues mira, si tuviera que escribir la carta de los Reyes Magos, ahora que tengo aquí a la administración, a ver, a mí me gusta mucho, como hablamos de cómo estamos hablando dentro de este momento que estamos viviendo del COVID, coincido con lo que ha comentado Juan, que va a haber dos tiempos claros. En general, la industria hasta ahora ha aguantado. Yo creo que es uno de los sectores que más o menos, excepto esa quincena que ha estado, digamos, de forma obligatoria, si no era esencial, parada, más o menos han ido funcionando y han ido trabajando porque son pedidos anteriores y, bueno, pues hay carga de trabajo. Realmente el problema para esa industria mediana pequeña, que también comentaba Eduardo, va a venir en el segundo semestre. En el segundo semestre lo que hay que hacer, coincido con lo que ha dicho Ángel y Eduardo, ¿no? El tema de la innovación, aportar valor. Es difícil, como decía Ángel, traer empresas grandes que luego den trabajo alrededor a una cadena de suministro, pero lo que haya hay que cuidarla. Pero a mí, hablando ya concretamente de lo que es las ayudas de la administración, a mí me gusta mucho el modelo del País Vasco. El modelo del País Vasco, que tiene también mucha empresa pequeña, mucha empresa mediana, pero realmente siempre están innovando en maquinaria y en innovación. Y eso respecto a Madrid, pues oye, nos llevan una ventaja, y es que están continuamente pues con planes renoves y planes que son medidas muy concretas, pero ahora mismo, esta mañana leí una noticia, que no sé si el SPRI la habrá publicado ayer o antes de ayer, de un pack igual, renove para maquinaria, y además lo enfocan pues en esto que estamos hablando, innovación, máquina 3D, digitalización, pero ya son medidas muy concretas que las empresas del País Vasco ya tienen una secuencia, ya saben, lo han hecho otras veces, de tal manera que al final, de una manera muy sencilla, consiguen esa ayuda. Pues al final es renovar el parque de maquinaria o renovar los métodos productivos. Y eso para mí, prefiero 3 líneas muy claritas, muy sencillas, como primer paso, que digamos intentar abarcar grandes líneas a futuro, ¿no? Yo creo que ahora lo que interesa son medidas a corto plazo. Muy bien. Juan. Yo coincido con muchas de las cosas que habéis mencionado, pero yo plantearía en 4 medidas. Una de muy corto plazo, que es ayudar a la supervivencia. La supervivencia significa liquidez. Es decir, la distinta manera es ser capaces de que las empresas pequeñas y medianas, que muchas de manera normal serían rentables y competitivas, no mueran por falta de liquidez. Eso es un tema inicial. Un segundo, y lo estamos nosotros reclamando, yo soy también vicepresidente en AMETIC, vicepresidente de la Comisión de Industria de AMETIC, es aprovechar esto para dar el salto a un nuevo modelo de industria. ¿Y qué modelo de industria? Donde habéis comentado de la digitalización. Entonces, para eso, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta en general 2 cosas. Una, que pueden ser subvenciones o pueden ser algún tipo de ayudas aplicadas a la adaptación o sustitución de equipos por otros más modernos hablando en 3 cosas. 1, más eficientes desde el punto de vista energético. 2, que tengan tecnologías digitales y aplicación. Y 3, un poco que sean capaces, y esto lo vamos a ver ahora, adaptarnos a la nueva realidad, que esta palabra que no nos gusta a nadie, pero que tenemos que decir, ¿qué va a pasar? En el futuro va a ser mucho más necesario, seguramente, pues, teletrabajar
a ser mucho más necesario teleoperar las fábricas, hacerlas y ser en remoto, ser capaces de poner cosas. ¿Para eso qué es lo que hace falta? Pues hacer una inversión. En otros países lo que sí que han hecho, por ejemplo, es apostar por la hiperamortización, es decir, que temas específicos para esta modernización tengan un periodo de amortización más corto, de tal manera que al final las empresas invierten, o sea, no hay una tal ayuda, pero invierten porque tienen algún tipo de competencia, ¿no? Entonces sería de una manera muy clara. ¿Cuál es el tercer punto que veo? Clarísimo, es decir, que tiene que haber, desde mi punto de vista, una política avanzando en lo que nosotros llamamos megaproyectos, es decir, desde la administración central tiene que haber que en alguna serie de campos, que en el caso también de Ametic hemos detectado, pues, sector sanitario, sector turismo, sector movilidad y sector agroalimentario, en estos 4 haya o sea, que las grandes empresas hagan un efecto tractor y arrastren a las pequeñas, para que al final toda la cadena entera siga ese movimiento. Es decir, si a mí una empresa me pide, y en el caso muchas veces nosotros somos una empresa tractora, yo obligo o fuerzo o ayudo a que empresas más pequeñas tengan que modernizarse, hago y les doy una senda de crecimiento donde les obligo, entre comillas, a modernizarse, a hacerse, ¿no? Y por último, que también yo creo que es muy importante, en el pasado, vamos a decir, que podía haber innovación o desarrollo de cosas dentro de una sola empresa. Pero esto yo creo que se ha acabado. En el futuro, y en el futuro es ya, estamos hablando de pequeños, pues vamos a decir, grupos o ecosistemas que se habla al respecto, ¿no? Donde tenemos que mezclar pues, empresas grandes, empresas pequeñas, tenemos que presentar la Universidad del Conocimiento. Dentro de esto hay una iniciativa que viene para el año que viene y yo creo que es muy importante, es lo que se llama los Digital Innovation Hubs, es decir, hacer clústeres, como he dicho, centros donde seamos capaces de, centros tecnológicos, por un lado, junto con empresas y con la otra parte de lo que es el tejido industrial, desarrollar conjuntamente elementos, ideas y soluciones que luego puedas aplicar, ¿no? Va a haber una serie de fondos europeos y eso tenemos que prepararlos y yo creo que Madrid pues, tiene una oportunidad buena para ser capaces de atraer ese tipo de cosas. Entonces, con ese conjunto de 4 cosas, podemos decir, liquidez para las empresas para sobrevivir, algún tipo de ayuda para efectos demostrativos o transformar. Por otro lado, que a nivel estatal pueda haber macroproyectos y por último, voy a decir que apostemos por generar, y en el caso de Madrid, pues yo creo que sería muy importante el poder localizar en Madrid un Digital Innovation Hubs, que sea un centro donde todas las empresas podamos, por un lado, aportar nuestra problemática y desarrollar las soluciones para hacernos competitivos para el mercado doméstico y para el mercado de exportación. Y eso sería mi resumen, ¿no? Muy interesante todo esto que decís. Otra pregunta que os voy a lanzar. ¿Cómo han respondido las empresas industriales de Madrid en su ayuda a los sanitarios? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Quién quiere empezar? Juan, tú mismo. ¿Cómo has visto esa ayuda? Sí, nosotros podemos insistir. En esta primera fase, pues hemos hecho, pues imagino que casi todo, igual que casi todas las empresas. Lo primero tratamos de poner pues nuestros procesos productivos pues para ayudar en algunas necesidades básicas. Yo creo que igual que ha habido muchos otros y luego seguramente mencionaréis, pues pusimos nuestras impresoras 3D en nuestras fábricas pues para utilizarse para fabricar estas protectores faciales o elementos, o utilizamos y ayudamos en algunos clientes pues que la utilización de robots para hacer este mismo de cosas, ¿no? De aplicaciones que nunca habíamos visto, pues empresas que se dedicaban, por ejemplo, al tema del tratamiento de placas de metacrilato, que pues que de un día para otro de pronto todo el mundo tenía que poner placas de metacrilato transparente pues para separar las cosas. Bueno, pues al final tuvimos que incorporar robótica y otros elementos para hacerlo, ¿no? Eso tuvimos. Pero luego, por otra parte, tuvimos, y yo creo que es también pues, ayudar en esos momentos, pues por un lado desde empresas farmacéuticas que debido al incremento de producción que tenía, pues tuvieron algunos problemas pues, lógicos de funcionamiento y no podían quedar separados, o empresas, recuerdo un caso de alguna empresa fabricante de envases de plástico que se dedicaban a una serie de cosas y tuvieron que convertirse inmediatamente pues, para los biogeles o equivalentes, ¿no? Entonces tuvimos que ayudar ahí. Hay un tema de flexibilidad, de adaptación, ¿no? O cosas, por ejemplo, que afectan en el caso de Madrid, ¿no? Es decir, una de las cosas que tuvimos que aportamos o fue una soporte es, pues, en el famoso hospital hemos estado, pues, de muchos de los elementos que hay en los sistemas de ventilación o en sistemas de distintos edificios públicos, pues hay equipos de AEB que han tenido que hacer. Por ejemplo, en el caso de IFEMA, en el hospital
que luego fue famoso de IFEMA, pues bueno, pues era, no olvidemos que era una feria, y era una feria que estaba diseñada pues, para que funcionara pues, durante una serie de horas al día, ¿no? Y en cambio, pues en este caso los equipos de ventilación que están asociados, pues pasaban de tener y estar diseñados pues, para funcionar, vamos a decir, 12 horas o desde 8 de la mañana a 8 de la tarde con mucha gente y luego parar, a tener durante no sé cuántos días pues todo el hospital a pleno rendimiento con las cosas, con lo cual ha habido que hacer una adaptación de eso, ¿no? Entonces yo creo que todas las empresas de soporte técnico que hemos estado aportando ahí, pues es la parte más, un poco la contribución pues a esa emergencia sanitaria que hemos tenido inicialmente, ¿no? Posteriormente, bueno, pues al final habrá que luego empresas, yo creo que también la solidaridad tanto individual como de las empresas con donaciones a distintos sitios, pues yo creo que es también otro tema humano que también, pues yo creo que también conviene destacar, ¿no? Eduardo, ¿quieres aportar? Sí, bueno, fijaros que cuando analizas esto ya con una perspectiva un poco de tiempo, porque es verdad que ahora yo creo que ya vivimos esos momentos tan crudos con una cierta perspectiva, yo lo que creo es que la industria lo que ha demostrado es su capacidad de adaptación, su capacidad de cambiar el modelo, su capacidad, y lo comentaba ahora Juan, de trabajar, digamos, pues entre competidores, para, digamos, facilitar en algún momento determinado, pues eso, que llegara algo más rápido, que lo que le faltaba a uno lo pusiera al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hay una enseñanza que debemos de captar y que creo que debe ser utilizada primero para el futuro, ya no solamente del entorno industrial, sino de otros sectores, ¿no? Cuando tienes una compañía que pasa de producir piezas de un coche a producir, digamos, pues respiradores, tú puedes decir, bueno, si esto se lo haces en una cadena que se supone que es totalmente automática y muy rígida, ¿cómo no podemos hacer esto a lo mejor en un sector de servicios, que es mucho más flexible? Entonces, yo creo que aquí hay un corolario que me gustaría que todos sacáramos un poco en conclusión, y es que como ahora va a tocar redefinir muchos modelos, a lo mejor aquí, digamos, hay que acudir a la industria también como, bueno, pues como conocedor o como facilitador de ese cambio. Entonces, yo creo que el cambio de modelo para mí ha sido una de las enseñanzas de esta crisis por parte de la industria. El hecho de trabajar unos con otros. Yo vuelvo a un tema, Pedro y Juan me han oído hablar muchas veces de esto, que es este tema de colaborar unos con otros. Esto va de hacer networking. Esto va de no ver el que está al lado como un competidor, sino como alguien que si nos unimos vamos a ser más fuertes. Y eso yo creo que también lo hemos hecho en la industria, en todas esas cadenas de valor. Y además aprovecho para decir que si lo podemos hacer entre los, digamos, entornos más próximos, tendremos menos dependencia, digamos, de suministros que vienen de muy lejos, que ha sido el otro elemento también para mí, que ha sido, digamos, una experiencia en el sentido a considerar para el futuro. Debemos de habituarnos a buscar cadenas de valor en aquellos sectores críticos que no tengan una dependencia de lo que pueden ser miles de kilómetros, porque ahí vamos a tener un problema. Yo espero que nunca volvamos a vivir una crisis como la de estos meses, pero si viene de otro tipo, mejor saquemos unas conclusiones en este momento de esto. Y esas cadenas de valor pasan, insisto, por trabajar unos con otros, ¿no? Entonces, el mensaje que yo sacaría, que creo que es en sentido muy positivo, es que no sea solo la industria la que ha cambiado su modelo, sino que esto sirva para otros sectores porque lo van a tener que hacer. ¿Es posible? ¿Se puede hacer muy rápido? Y si lo hacemos, yo creo que España va a salir muy beneficiada, desgraciadamente, de lo que hemos vivido en estos meses. Pues sí, sí. Pedro, ¿tú cómo lo ves? Sí. ¿Cómo han aportado las pues empresas madrileñas? Bueno, suscribo todo lo que cuentan Eduardo y Juan, pero además es que voy a dar unos datos. Como comentabas al principio, nosotros habíamos puesto una plataforma pues, altruista para precisamente por conocedores del sector industrial, porque yo fui consciente de que una vez más, como yo digo, la industria nunca falla. Y efectivamente, como decía Juan, a mí al principio de toda esta alerta, cuando empezó todo el tema de la pandemia, toda esta crisis de equipos y de material, pues, bueno, pues a raíz de 4 o 5 llamadas de gente que estaba transformando sus pequeños talleres para hacer cualquier elemento para los sanitarios, o bien si conocía alguno que cortaba a nivel de, tenía impresoras 3D porque él tenía el material, o viceversa, pues al final, y luego leyendo bastantes noticias, yo me di cuenta de que al final todo este esfuerzo de la industria podía quedar de alguna manera en el olvido, y también era una pena, por un lado, porque me apetecía hacer algo también por el sector,
y recoger toda esa iniciativa voluntaria de todas estas empresas que han estado haciendo cosas. Y por un lado, con tanto digamos, mapa negativo, ¿no?, que se iba expandiendo ese círculo rojo en función de los contagios, decidimos sacar lo que era un mapa del positivismo. Y era un mapa que va creciendo en función de que se van incorporando proyectos. Y lo sacamos hace un mes y llevamos ya 176 empresas. Y voy a dar unos datos, hay de todo tipo, empresas pequeñas, medianas, pero cuando hablábamos antes de innovación y tal, fijaros que el 11%, o sea, curiosamente, 75 empresas son de la Comunidad de Madrid y 33, que ese dato le gustará a Ángel, 33 son de Madrid capital ya. Cuando hablábamos al principio, ¿te acuerdas, Ángel? Había 12 por ahí, pues ya van 33. Y precisamente esto sirve para identificar, ¿no? Identificar una industria que, como decía Eduardo, se ha adaptado y por qué no vamos a tirar de ella para no tener que consumir o tener que comprar en países, digamos, más económicos, ¿no? Sino por qué no potenciamos esta industria que se ha generado, se ha sabido adaptar. Entonces, voy a dar 3 datos, pero fijaros que el 11% pues son pantallas, caretas, el 7,5% son respiradores, el 6,25% son empresas de impresión 3D o empresas, cuando digo empresas, o es un pequeño taller que tiene una máquina de impresión 3D. En equipos y componentes, que son lo que hemos identificado que hacen equipos y componentes para respiradores o para otros temas, es un 4,55%, pero aquí voy a dar el dato interesante. Cuando decíamos que si la empresa es capaz de innovar, el 17,6%, o sea, el tanto por ciento más alto en todo, es innovación y tecnología. Lo hemos determinado así. Si entras, lo que ves es gente que ha hecho robots, que ha hecho sensores de temperatura, que ha hecho máquinas de ozono, que ha hecho robótica. Entonces, esa es gente que no solo ha hecho algo para salir del paso, es que ha innovado. Entonces, eso yo creo que es un punto muy bueno para destacar una vez más de la industria. O sea, que yo creo que sí que la industria no solo ha respondido, sino que se ha adaptado y puede mejorar si le damos campo, claro. Muy bien, sí, sí, totalmente de acuerdo. Ángel, ¿nos das tu punto de vista? Bueno, yo desde la administración pues he tenido contacto con varias industrias, la verdad es que todas han respondido muy bien y muy rápido con donativos de todo tipo, ya sea camas en los hospitales, ya sea comprar respiradores, ya sea fabricar respiradores o incluso creando caterings de cocina para repartir a las familias vulnerables de Madrid. También, como dice Pedro, estuvimos hablando para lanzar la iniciativa, para echarle una mano dentro de la medida de las posibilidades que teníamos, para que la industria se viera todo lo que estaba aportando a esta crisis sanitaria que todavía no ha terminado. Es cierto que ya estamos en una fase avanzada, pero todavía no ha terminado. Pero yo con lo que me quiero quedar es que al final, cuando tú tienes un sector industrial potente, un sector industrial que funciona y un sector industrial cohesionado, hablaba creo Juan de los ecosistemas, creo que eso es fundamental, un ecosistema que funciona es parte clave. Cuando tú tienes todo eso, al final la sociedad también te lo devuelve. Que significa que este tipo de empresas que siempre han estado generando empleo, ahora también nos han ayudado en esta crisis del coronavirus. Por eso es necesario, y yo insisto, ayudarles. Ahora nos toca a nosotros desde la administración ayudarles. Me ha gustado mucho la idea de Juan de lo que es ecosistemas, del hub de industria, es algo en lo que bueno, ya teníamos algo trabajado y también trabajamos en las factorías industriales dentro de la Ciudad de Madrid para eso, para lo que decía Pedro. Muchas empresas que han apoyado son de Madrid, pero queremos más. Queremos, a través de las factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid, que cada vez más empresas de todo tipo, si pueden ser de innovación, pues mucho mejor porque apostamos mucho por la innovación, pero de todo tipo se vengan a Madrid porque queremos ayudarles, porque los puestos de trabajo que generan son buenos puestos de trabajo de calidad y puestos de trabajo no estacionales. Y hay que ayudar a eso, a generar en estos momentos en los que la industria está en un tiempo muy difícil, amén de que han realizado un montón de donaciones y han ayudado mucho en la crisis sanitaria, pues es el momento de devolverlo y cualquier iniciativa que podamos llevar adelante desde el ayuntamiento la vamos a llevar. Con ese mensaje nos quedamos. Y mira, y por último os quería preguntar ¿en qué situación se encuentran las pymes industriales en Madrid en su camino hacia la industria 4.0? Comienzo con Juan. Cuéntame. Cuéntanos. Voy a aprovechar antes de también a retomar un poco lo que ha comentado Ángel, ¿no? Nosotros que somos una empresa que nuestra sede está en Madrid capital, ¿no? Pues el año pasado
hace un año y poco, pues inauguramos un centro de digitalización, un centro de servicios avanzados en las propias oficinas, donde al final pues somos capaces y con un objetivo triple, ¿no? Por un lado, mostrar la realidad de la digitalización. Cuando hablan de que la digitalización es el futuro, nosotros decimos no, es el presente, tenemos que poner cosas reales. Segundo, para que sea un elemento de colaboración, de trabajo entre distintas empresas, y por otro lado para que sea un sitio donde pueda haber muchas empresas pequeñas y medianas que puedan ir a ver la tecnología que hay, aprender y sacarlo. Entonces, ¿cuál es el estado que tenemos? Y ofrezco a todos vosotros, pues cuando esto podamos, entre comillas, volver a esa cierta normalidad, que pues que vengáis y os lo enseñamos y comentamos, porque yo creo que es muy interesante para atraer sobre todo a empresas pequeñas y medianas al respecto. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Pues vemos que por un lado no hay una situación homogénea, ¿no? Yo creo que el primero de lo que hemos dicho es que el tejido industrial de las pymes pues es un poco heterogéneo y no hay desde el punto de vista de transformación, pues no está todavía en todos los sitios suficientemente maduro. Entonces, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Por un lado, tenemos que ser capaces, y creo yo que las administraciones también pueden aportar mucho, en que haya formación para que los directivos, que muchas veces son los dueños de esas empresas, una vez que se produzca que se supere esa situación de supervivencia actual, sean conscientes que la digitalización, la transformación no es un capricho, no es porque yo quiero ser el más friki, si me permitís la palabra, y tener una cosa aquí para mostrar un robot que se mueve y que hace cosas. No. Tenemos que pensar que esto es con lo que nos estamos jugando, o que esas personas se juegan su futuro. Luego tiene que haber una apuesta decidida para ello. Por tanto, hay una parte que es de capital humano, de los directivos de las empresas. Dos, tiene que haber, por otro lado, vemos que vean también un retorno de la inversión relativamente rápido, es decir, que sean elementos demostrativos o ayudar, yo creo que con proyectos demostrativos que les ayuden a conseguir pues, que esa aplicación que haya en esa base, porque una de las cosas que también vemos es que hay un efecto llamado un efecto copio. Si alguna empresa apuesta y pone en marcha algún proyecto de transformación, de digitalización, enseguida esa información se corre, esa información se ve y hay muchas más que quieren hacerlo. Si en cambio nos fallamos en una de estas, pues también hay un efecto rechazo, ¿no? Entonces yo diría que una de las cosas que vemos no es heterogéneo, están a medio plazo y yo creo que forma parte de la labor de todos, de las empresas tecnológicas, en poner a su disposición el último estado estado del arte de la tecnología para que conozcan lo que hay. Dos, las administraciones para apoyar en distintas medidas que tienen. Y tres, por otro lado, pues ser capaces de, como antes decías, que seamos capaces de transformar pues esta situación tan complicada que hemos tenido en una oportunidad para acelerar el proceso de transformación, que es muy importante, acelerar. Yo creo que muchos hemos visto que lo que antes veíamos como temas de teletrabajo o algún tema de digitalización que se ha tardado mucho en madurar, en 3 meses hemos recorrido seguramente el periodo o la distancia que antes hubiésemos tardado 5 años en hacer, ¿no? Por tanto, aprovechemos ese impacto, ese miedo que hemos perdido de una manera forzada, a dar ese salto y a generar pues, un grupo de empresas de tamaño pequeño y mediano que nos permitan afrontar el futuro. Este sería un poco mi diagnóstico. Un mensaje muy bueno. Pedro, ¿quieres intervenir ahora? Sí, claro, encantado. Para eso estamos. Pues mira, yo, a ver, voy a intentar dar otro punto de vista, ¿vale? Comparto lo que dice Juan. Yo creo que la digitalización, o sea, que lo que venimos llamando como la industria 4.0, pues es una realidad y es una realidad en la que las empresas tienen que ir poco a poco adaptándose. Pero yo creo que aquí volvemos a lo que comentábamos. El principal problema, que lo comentaba antes Eduardo, creo, el principal problema que tiene la empresa española, la pyme industrial española, es el tamaño, ¿no? El tamaño también implica siempre pues, la capacidad de invertir y la capacidad digamos, de arriesgar, ¿no? Entonces, al final, las empresas, yo creo que mejor dotadas están en cuanto a industria 4.0 son las que, o las más digitalizadas o automatizadas, son las que tienen una fuerte capacidad exportadora. Es decir, no dependen solamente de un mercado nacional o de 2 mercados, sino tienen pues una serie de presencia en varios mercados que lo que le permiten es que si hay mercados o hay algunos países que puedan estar en recesión, pues lo compensan con otros o
o van un poco capeando, ¿no? Y les permite amortizar bien la inversión. Pero ese no es la realidad o no es digamos, el número de la representatividad que tenemos de empresas industriales, lamentablemente. Entonces, con esa pequeña o pyme le cuesta mucho, digamos, va muy despacio, bajo mi punto de vista y por mi conocimiento. No va todo lo rápido que a lo mejor nos gustaría para establecer o tener esos cánones de competitividad que podríamos ser más competitivos en otros mercados. Luego pasan circunstancias, por ejemplo, yo ahora voy a poner un caso, ¿no? Imaginaros hoy o ayer, si lo publican un medio, a ese proveedor le habrá llegado el lunes o no sé, un documento de compras donde las entregas que tú ya te las habían retrasado para septiembre, pues ahora te las pasan a diciembre y ahora te llegan que ya son para marzo del 2020. Tú a lo mejor has hecho hace un año, por una adjudicación de un contrato, de una cadena, de una parte de un avión, y has hecho una serie de inversiones muy potentes porque crees, porque confías, porque sabes que la automatización, la robotización es el camino. Haces unas inversiones muy fuertes y ahora te encuentras con que hay una decisión, o sea, hay una situación totalmente, pues eso, que ha explotado y donde al final tu principal cliente, porque encima te van de alguna manera fidelizando y vas dependiendo cada vez más de él, pues te para esa producción. Esa empresa ahora es muy difícil que de un día para otro pueda adaptarse, porque este tipo de inversiones están muy hechas ad hoc para producir un tipo de pieza. Podrá, sí, pero eso lleva un tiempo. O sea, al final no es fácil. Para el tipo de empresa que tenemos no es sencillo. Yo también entiendo al empresario y me pongo en su lugar de que quizá no es tan sencillo acometer las inversiones necesarias para ir más rápido en cuanto a la producción, a la industria 4.0. Sí, supone un esfuerzo muy importante. Eduardo, ¿puedes darnos tu opinión a este respecto? Sí, bueno, yo creo que muchos de los comentarios de Juan y Pedro obviamente los comparto. Yo aquí voy a ser un poco más crítico. Yo creo que estamos todavía en una fase muy digamos, incipiente. Creo que hay que entender el concepto de industria 4.0 como parte de una revolución industrial. Estamos ante esto. No es un pequeño cambio, estamos ante un cambio muy importante. Y creo que yo no... En fin, la sensación que tengo cuando hablas con el entorno de pequeña, mediana y obviamente micro, es que todavía no estamos mentalizados ante lo que de alguna manera ante la oportunidad, porque yo creo que hay que ver esto como una gran oportunidad. Por lo tanto, en ese sentido, todavía creo que estamos en una fase incipiente, ¿no? Y creo que hay muchas razones para estar aquí. Uno, aducía Pedro al tema del tamaño, es decir, bueno, cuando tienes que hacer un cambio, pues es mucho más fácil. Si tienes una estructura donde puedes dedicar un poco de tiempo, de recursos humanos o financieros a poder hacer ese cambio, si tienes una estructura mucho más pequeña, pues vives en el día a día. Pues oye, hay que hacer eso, el pedido de mañana, hay que pagar la nómina del mes, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tamaño importa mucho a la hora de acometer esta revolución industrial. Y luego yo creo que aquí hay un tema que nosotros, bueno, Juan y Pedro lo hemos hablado, y yo voy a utilizar un símil ferroviario, ¿no? Para que entendamos donde yo creo que también hay otra oportunidad que debemos de aprovechar. Ese símil ferroviario, yo lo que digo es que yo me imagino una estación donde hay una locomotora, la del AVE. Esa locomotora para mí son las grandes multinacionales. Y un ejemplo es ABB. ABB es un modelo que tira, ese modelo tractor que comentaba antes Juan. Los vagones son las pymes. No tienen capacidad tractora, pero tienen que acompañar a esa locomotora, porque no tiene sentido que exista una locomotora si detrás no hay vagones, ¿vale? Pero en esos vagones van personas, y esas personas hay que formarlas para ver por qué puerta entran, dónde se sientan, cómo ponen su equipaje, etc. Y eso lo tiene que hacer el entorno universitario o de la formación profesional. Tanto quien va a guiar la locomotora como de qué manera tenemos que sentarnos en los vagones. Y todo esto requiere una estructura, que son unas vías, unas catenarias y unos andenes. Y eso tiene que ponerlo el entorno público. Yo creo que si somos capaces de trabajar en este concepto de ese símil ferroviario de manera efectiva,
podemos acelerar mucho esa transformación de esa, digamos, revolución industrial que tenemos que llevar a cabo. Pero eso forma parte de que los 4 entornos trabajen conjuntamente, porque si uno de ellos no está, digamos, alineado, los otros es muy difícil que lo puedan hacer. Y yo creo que, en fin, por utilizar ese símil como muy, digamos, de andar por casa, por decirlo de alguna manera, yo creo que esto refleja el grado de interacción que tenemos que tener entre esos 4 sectores, grandes multinacionales, pymes, universidad, formación profesional y entorno público, para que acometamos esta revolución industrial con éxito. Y hay modelos en otros países que lo están haciendo así. Por tanto, yo creo que también hay muchas veces que hay que acudir a ese copy-paste que se utiliza mucho ahora en los términos de tal, para que, bueno, lo que ya está inventado no lo tratemos de reinventar y utilizar modelos de este estilo. Pero a mí me parece que ahí hay una oportunidad enorme. Y es verdad que de esta crisis, esa aceleración tecnológica nos está sirviendo de catalizador. Pero yo creo que hay que poner a esos 4 entornos a trabajar conjuntamente. No digo que no lo estén haciendo, en algunas cosas sí, pero yo creo que hay que hacerlo todavía de manera más continua y de manera con unos objetivos más claros, definiendo qué papel tiene cada uno, etcétera, etcétera. Muy bien. Mira, quería aprovechar este momento para lanzar una pregunta que entra por Facebook y quiero empezar con Ángel porque como no ha intervenido en esta última cuestión, pues voy a darle a él la palabra. Nos preguntan cómo podemos aprovechar esta crisis para que la industria gane peso en Madrid. Bueno, la verdad es que lo de intervenir o no da igual, porque estaba escuchando a Pedro, Juan y Eduardo y bueno, la verdad perdona un inciso. Como vamos mal de tiempo, tengo que ser muy rápido. Eso, vale. Ser un poquito más rápido, gracias. Vale, bueno, la mejor opción para que ahora en Madrid se reindustrialice es apoyar a la atracción de todo tipo de grandes empresas a la ciudad de Madrid. Si conseguimos atraer a grandes empresas a la ciudad de Madrid, ya sea con nuestras factorías industriales o favoreciéndoles dentro de la medida de las posibilidades, por supuesto, dentro de la legalidad, y atraemos muchas grandes empresas, además, con el desarrollo urbanístico que tenemos en Madrid Nuevo Norte, tendremos una gran posibilidad de convertirnos en una de las mejores ciudades de atracción de talento, de innovación y de empresas. Por tanto, ayudar a las empresas a establecerse, ayudar a las empresas a crecer y, sobre todo, ayudar a las que están a que no cierren. Muy bien. Juan. Bueno, yo en este caso lo que sí que creo decir que un poco lo que habéis dicho, es decir, que tenemos que aprovechar esta oportunidad para darle esa aceleración, tenemos que contar con crear un tejido industrial, es decir, yo creo que decir que traer grandes empresas está bien y es muy importante, pero también tenemos que hacer que las que tengamos sean capaces de crecer, desarrollar y dar el salto al siguiente nivel y sobre todo esto. Y luego la segunda parte que yo creo que es muy importante es que tenemos que ser todos conscientes que tenemos que aplicar, diversificación, ¿no? Ya antes lo habéis comentado, es decir, tenemos que todas las empresas, pues tenemos que pensar que el mercado doméstico no es el único, que tenemos que diversificar exportando hacia afuera, exportando en distintos mercados y que eso es una vía de ver que posibles impactos de la crisis en España pues pueden verse mitigados, ¿no? Por eso yo avanzaría en estas dos cosas, ¿eh? Un tema es acelerar y por otro lado diversificar. Y vuelvo a insistir que es importante. España es uno de los países y Madrid dentro de ellos, una de las regiones o de las ciudades en este caso que están mejor reconocidas por el tema del capital humano, es decir, por los centros de formación que tenemos, centros superiores, universidades, y ese capital tenemos que ser capaces de retenerlo para que en estos momentos no se nos vaya. Yo creo que en el pasado hemos sufrido este tipo de situaciones y yo creo que tenemos que ser capaces. Y lo hablo desde un punto de vista de la empresa, y por otro lado, desde un punto de vista humano, ¿no? Yo tengo hijas que están en ese momento y a mí me gustaría que tuvieran oportunidad en el corto y medio plazo en España y no tuvieran que salir fuera a buscarlo, ¿no? Y por tanto, eso es lo que nos toca ahora, ¿no? Tratar de generar oportunidades para que el mejor capital, las personas que están mejor formadas de la historia, los que tenemos ahora, sean capaces de dar valor añadido si podemos, en empresas nuestras y no que sean otros los que lo utilicen, ¿no? Eso sería un poco también el resumen, ¿no? Pedro, ¿cómo podemos sacar provecho de esta crisis? Bueno, yo creo que sí, yo, suscribo lo que han comentado y evidentemente lo que ha dicho Ángel, pues hombre, si somos capaces de atraer empresas tractoras, pues mucho mejor. Yo, para ir rápido, yo sería identificar bien qué tipo de empresa tenemos en Madrid, vamos a identificarla, vamos a localizarla,
vamos a ver cómo podemos mejorar su entorno colaborativo entre las propias empresas, que puedan surgir sinergias para generar más competitividad y ser más exportadores, y ya luego, pues evidentemente, apoyar por descontado a la empresa tractora para que siga apostando por la industria de Madrid, pero para mí es clave identificarla y, como ha dicho al final Ángel, trabajemos para conservar la poca industria que ya va quedando en Madrid. Muy bien, Eduardo. Creo que bueno, sí, por añadir un par de comentarios. Yo creo que la industria tractora es claramente esa multinacional que comentaba Ángel y que representa Juan. Creo que, evidentemente, la creación de empleo está en el mundo PYME, por lo tanto, esa cadena de valores es fundamental que se mantenga y que sea creciente. Y luego yo creo que no estaría mal el hacer un análisis, pero un análisis yo diría serio y profundo, de cuáles son aquellos elementos o aquellas ventajas que tiene Madrid para poder atraer determinadas, digamos, inversiones. Porque uno tiende a pensar de que podemos optar a todo, y a lo mejor es correcto optar a todo. Pero yo creo que si podemos poner encima de la mesa una serie de prioridades, cuáles son aquellos elementos que por localización, por fiscalidad, que los tenemos, por una serie de atractivos, podemos ponerlos y entonces decir, bueno, pues voy a focalizar mi expectativa de futuro para generar una industria más potente y, digamos, más sostenible en aquellos elementos que son muy sólidos y que tengan una ventaja competitiva. Yo creo que hacer ese análisis por parte del ayuntamiento y de la comunidad me parece vital. Y ahí voy a enlazar con un tema, que es toda la cuestión de los polígonos industriales. Yo sé que estamos de hecho hablando con todos nosotros, Madrid Foro Empresarial, el ayuntamiento, otras empresas, para ver todo ese diseño, ¿no? Yo creo que aquí hay una oportunidad de, digamos, rediseñar ese entramado industrial de Madrid de cara a ese futuro que no tiene por qué ser lo que tenemos hoy, pero que tendría que ser mejor y a lo mejor, digamos, equilibrado o balanceado de una manera distinta. Entonces, a mí hacer ese análisis me parece relevante. Muy bien, bueno, pues yo creo que aquí se han escuchado ideas y aportaciones muy, muy interesantes desde muy diferentes puntos de vista. Además, os doy las gracias a los cuatro por haber estado aquí en esta mesa. Y a Ángel Niño también por darme por darme esta oportunidad de moderarla, y bueno, y que a través de vuestras opiniones hemos podido conocer cómo han reaccionado nuestras industrias ante esta crisis sanitaria sin precedentes, las que más han sufrido, los problemas que han tenido, cómo pueden afrontar un camino que se abre ahora un poco incierto. Pero he recogido unas frases que habéis dicho que me parecen muy importantes, fundamentales, ¿no? Fomentar una industria potente y fuerte y empezar a mimar a la industria por ser un sector estratégico. Creo que con esas frases nos tenemos que quedar. O fomentar el modelo de industrias auxiliares y la innovación. Habéis hablado de innovación. Y bueno, y poner la industria en el centro, creo que ha sido Eduardo el que ha dicho, poner la industria en el centro de atención. Diversificar, o sea, palabras que nos abren un campo, ¿no? Que nos dan ideas, abren campos nuevos. Pues yo creo que ha estado muy interesante la conversación con vosotros, que muchísimas gracias. También agradecer a las personas que han estado al otro lado su participación y la pregunta que nos han enviado, y emplazarles a una siguiente cita que tendrá lugar la semana que viene. Así que, pues nada, hasta pronto y gracias. Gracias. Muchas gracias, Belén.